Elisabeth Noelle-Neumann fue una periodista y filósofa alemana nacida en 1916. Ella propone una de las visiones sobre la opinión pública, presentando una perspectiva antropológica social. La opinión pública se presenta como un hecho social que merece ser descrito y analizado tal como se muestra o es y no como debería ser. La opinión pública es el conjunto de las manifestaciones comportamentales o simbólicas que reflejan la mentalidad de una población, sean cual fueren las cuestiones. Los fenómenos del opinar están mucho más compenetrados con las tradiciones, prejuicios, valores y modas de la vida cotidiana que con relación a grandes polémicas racionales de orden político. Estos trabajos sobre la formación y evolución de la opinión pública fueron publicados en los años 60 y 2 décadas después se presentaron como la teoría de la espiral del silencio. Esta se convirtió en uno de los modelos sobre opinión pública más importantes del siglo XX. Según esta teoría, las corrientes de opinión dominantes o percibidas como vencedoras generan un efecto de atracción que incrementa su fuerza final. En resumen, el eje central de la espiral del silencio reza que el hombre difícilmente esperará o se arriesgará a introducir opiniones nuevas, donde no conozca a nadie o a pocos que la compartan, y donde se piense que todos los demás van a defender las opiniones que ya hayan recibido anteriormente. Numerosos autores y académicos han trabajado y apoyan esta teoría. Uno de ellos fue el profesor Niklas Luhmann. Fue un sociólogo alemán que coincide con Noel en el señalamiento de los mecanismos de carácter psicosocial básicos en la aparición de procesos de opinión pública. Esta teoría fue publicada en el año 1977 en el libro La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. Noel Neumann estudia el comportamiento de las personas de acuerdo a la opinión pública y a los efectos de los medios. El punto principal de la teoría es la dominación de la opinión pública por los medios de comunicación y también por los líderes de opinión. Las opiniones masivas tienen el poder de influir en nuestra percepción de la realidad. La espiral del silencio fue propuesta en una época en la que la televisión ya se encontraba posicionada como un medio de comunicación masivo. Es por ello que Noel Neumann considera la televisión como un punto decisivo para la consolidación de opiniones públicas. La autora en este libro expone 2 casos donde la opinión pública fue determinante para el resultado. En el año 1965, la democracia cristiana ganó las elecciones al último momento gracias al surgimiento de un nuevo clima de opinión favorable a este partido. Y, por otro lado, en el año 1972 se invirtió la tendencia. Ganaron los socialdemócratas gracias al clima de opinión favorable creado por la población alemana. Esta teoría tiene una poderosa influencia sobre el público, pues se encarga de determinar los temas de debate y las opiniones sobre determinados asuntos públicos. De esta manera, los medios determinan la opinión pública, favoreciendo las opiniones minoritarias e incluso convirtiéndolas algunas opiniones en mayoritarias. Se deben considerar 3 puntos para que la espiral del silencio se lleve a cabo. El primero de ellos es que el tema debe tener un aspecto moral. Luego, debe haber un actor de tiempo o un aspecto dinámico de opinión pública. Y al último, se necesita una cobertura de los medios de comunicación en consonancia. Para finalizar, hablaremos de la importancia que tiene esta teoría actualmente en Venezuela. Se determinó que los medios de comunicación no solo servían como medio de transmisión de las opiniones, sino que podían actuar con determinantes de qué matrices de opinión eran percibidas como mayoritarias. De este modo, más importante que la verdadera condición de mayoría es la percepción de la misma, ya que si una mayoría se considera minoría, tenderá a declinar o decaer, mientras que si sucede a la inversa, esta teoría irá en aumento. Esto lo podemos denotar como la actuación del gobierno venezolano, quienes ponen al gobierno como una gran mayoría cuando en realidad la mayoría es la oposición. Esto quiere decir que la oposición se ha sentido decaída y disminuida y los simpatizantes del gobierno se han sentido mayoritarios y con más derechos y más ganas de poder. Por otro lado, tenemos que los medios de comunicación generan un entorno que puede desencadenar actitudes de discusión, de sumisión o de silencio,
ya que al ser los mecanismos empleados por la sociedad para informarse, serán también los espacios a los que acudirán para construir sus propias opiniones en torno a determinado tema y para determinar si una opinión es dominante o minoritaria. De este modo, la exposición u ocultamiento de los medios de determinadas opiniones puede alterar la forma en que éstas son percibidas por el público. Esto lo podemos observar en la realidad venezolana, observando el poder que tiene y el control que aplica el gobierno venezolano y las instituciones gubernamentales sobre los medios de comunicación masivos. Ellos, al controlar las publicaciones, generan sumisión en el público, silencio y censura. También generan miedo a publicar la verdad. Por último, tenemos que dar a conocer conductas que transgreden normas sin condenarlas o censurarlas, contribuye a hacerla más adecuada o más aceptada socialmente, ya que los individuos que reciban esta información pueden ver que dicha conducta ya no acarreará consecuencias de aislamiento social, lo cual debilita el cumplimiento de la norma en primer lugar. Esta es una de las razones por la que se ha incrementado exponencialmente la inseguridad en nuestro país, ya que niños pequeños o jóvenes que tienden a tener un mal comportamiento, al observar que delincuentes o criminales hacen malos actos o roban o matan, y estos no son penados o castigados por la ley, esto también será como un impulso para ellos para seguir haciendo el mal. Es así como es posible, contando con los mecanismos suficientes para hacer que una opinión o conducta sea percibida como mayoritaria a pesar de ser minoritaria, imponerla como la norma y generar una aceptación predominante por parte de grupos sociales que están fundamentalmente en desacuerdo, pero que sumidos en la espiral de silencio callan y aceptan, pensándose una minoría.